Trujillo, soy profesora del área de comunicación. Vamos a tener hoy día la clase de lenguaje. Muy bien, vamos a iniciar. Cualquier duda que tengas, por favor, me la haces saber. Si es posible, con tu audio, ya me hablas. A veces de repente no te pueda leer. El asunto es que me preguntes lo que has entendido, ¿no? Algunas dudas que tengas, no te quedes con las dudas. Siempre consúltame. Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con respecto al lenguaje. Para ello voy a presentar un ratito está cargando, un ratito, un poquito lento está el internet. Ya está. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Vamos a hablar el día de hoy acerca del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Yo creo que todos ustedes tienen en su cabecita alguna información previa acerca del lenguaje. No sé si me quieren decir que alguien desea opinar. ¿Qué será el lenguaje? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Es la facultad que tiene el ser humano. Efectivamente, muy bien. El lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. Nadie más puede comunicarse a través del lenguaje. Solamente nosotros, los seres humanos. El diccionario de la Real Academia define al lenguaje como el conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta que siente y piensa, con los que la persona manifiesta lo que siente y piensa. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que sirve para comunicarnos con nuestros semejantes. Quiere decir entonces que nadie más se comunica a través del lenguaje y que si nosotros utilizamos el término lenguaje para referirnos a la comunicación de otros seres, estamos utilizando mal el término. Lenguaje es únicamente el medio de comunicación de los seres humanos. El lenguaje de los perros, mal llamado lenguaje animal, lenguaje de las abejas, nadie más puede utilizar el lenguaje es privativo del hombre, solamente nosotros. Nosotros tenemos nuestro cerebro, ¿no? Todo nuestro cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo hay una masita muscular denominada lenguaje. Genéticamente ya tenemos eso nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando la persona nace? Nosotros nacemos con nuestras dos piernas, nacemos con nuestros dos bracitos y también nacemos en el hemisferio izquierdo esa masita denominada lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace mamá y papá? Estimulan al ser humano, estimulan a la persona, al infante, al niño, al bebé, para que pueda hablar. Lo estimulan no solamente para que pueda hablar, sino también lo estimulan para que pueda caminar, ¿no? Entonces nosotros cuando nacemos con nuestras piernas, no es que inmediatamente caminamos, no. Primero tenemos que gatear y después todavía ese proceso de caminar. Igual sucede con el lenguaje. Nacemos con el lenguaje, pero no inmediatamente hablamos. Después todavía hay que recibir el estímulo, que si nosotros no nos estimulan, no vamos a hablar. Pero Miss, ¿cómo puedes saber eso? Lo que pasa es que se ha hecho estudios en personas, pero esas personas, pues nadie va a prestar a su hijo para que lo aíslen y lo tengan por 2, 3, 4, 5, 6 años aislado para ver si habla o no habla. No. Sino que ha habido casos en los que las personas, niños,
han sido encerrados por sus papás, han sido secuestrados, ¿no? Tirados por sus propios padres. Hubo un caso, por ejemplo, de un niño, es un caso conocido a nivel mundial. Este niño se perdió en el África, se escapó de su casa, pero él ya había adquirido el lenguaje, él ya hablaba ya, pero estuvo aproximadamente unos 5 años con los monos en el África y el lenguaje como que se retrasó, ¿no? No evolucionó, se retrasó su lenguaje. ¿Por qué? Porque no había con quién hablarlo, no había con quién practicarlo. Por ejemplo, otro caso fue el de una niña, la niña Pollo de Portugal, que a los 9 meses, porque su mamá tenía ciertos trastornos mentales y ellos vivían en el campo, en Portugal, las casas pues están aisladas, una está muy lejos de la otra, ¿no? Y no se escuchan. Entonces la mamá a la niña la abandonó en el gallinero. La niña a los 9 meses desde los 9 meses hasta los 9 años estuvo en el gallinero, sobreviviendo. No viviendo, sobreviviendo. La mamá, pues, como a la gallina, pero por ahí seguramente tenía algunos, pues, ¿no? Indicios dentro de su locura que era su hija. Le tiraba pan, le tiraba carne, ¿no? Pero estuvo 9 meses en el gallinero. Esta niña, cuando la encontraron, ella no podía hablar. Recuerda que la habían abandonado ahí a los 9 meses. No podía hablar, no podía caminar, ¿no? Solamente imitaba para recibir, para coger su comida, imitaba lo que habían hecho las gallinas. Ella también con su boca, ¿no? Agachada caminaba, no podía erguirse, no utilizaba sus piernitas. Por eso digo que necesitamos del estímulo. Y tampoco hablaba. No había desarrollado. Tenía el lenguaje, sí, porque el lenguaje es algo inherente a nosotros, a los seres humanos, algo que nace con nosotros, parte de nuestra genética. Pero a la niña no le habían estimulado, entonces ella no hablaba. Por eso es que el lenguaje necesita de ser estimulado para poder funcionar, para la persona para poder hablar. Hay que recordar también que los primeros hombres, los primitivos, no hablaban. Ellos no hablaban. ¿Se comunicaban? Sí se comunicaban, pero no hablaban. Pero el hombre tenía tanto que decir y no podía manifestar sus emociones, sus sentimientos, todo lo que quería él que los demás sepan, no podía, pero se las ingeniaba. ¿Qué hacía? Las famosas pinturas rupestres, dibujaba en las cuevas, ¿no? Es decir, gritaba, gemía, hacía señas, pero faltaba. Para todo lo que el hombre quería decir, faltaba. Entonces el hombre, a través del tiempo, no fue de la noche a la mañana, ni en 10 años, ni en 20, fue en muchos años, en cientos de años, el hombre logró en un momento botar un sonido articulable, ¿no? Entendible por su aparato fonador. De tanto que forzó su aparato fonador, al fin pudo botar algo inteligente, algo racional. Y de esa manera empezó el hombre a comunicarse con sus semejantes hablando, utilizando el lenguaje. Entonces, el lenguaje es fruto de la evolución, es un producto de la evolución por la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse. Eso es el lenguaje, una facultad exclusivamente humana, producto de la evolución, porque el hombre quería comunicarse con sus semejantes. Y pues el hombre logró hablar. De ahí que la pregunta, ¿la capacidad del lenguaje es innata o aprendida? Hemos explicado que nacemos con el lenguaje, pero tenemos que estimular para poder hablar, ¿no? Características del lenguaje. Esta partecita la voy a... Las características del lenguaje son universal. ¿Por qué se dice que el lenguaje es universal? Se dice que el lenguaje es universal porque está en todas partes. Todos los seres humanos de todo el mundo hablan. Todos los seres humanos de todo el mundo se relacionan a través del lenguaje. Aprendido, hemos dicho que es aprendido, es innato, pero el estímulo hace que nosotros podamos hablar. Racional, el lenguaje racional
Por eso es que es erróneo cuando nosotros decimos que los loros hablan, porque el loro no puede hablar. Uno, porque el lorito no piensa. Nosotros para hablar primero pensamos, ¿no? Nosotros para hablar primero que creamos en nuestra cabeza y luego recién lo damos a expresar, lo expresamos recién. Entonces el lenguaje es racional. Además, es racional ¿por qué? Porque con unos cuatro fonemas nosotros podemos crear muchas palabras. Por ejemplo, nos dan los fonemas, y eso es lo que estaba por acá. Por ejemplo, nos dan los fonemas, A, O y C. Nosotros con estos cuatro elementos, con estos cuatro fonemas, podemos crear muchas palabras. Y eso no lo puede hacer el loro, que es el que supuestamente habla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos crear con Raok? ¿Qué podemos crear? ¿Cuántas palabras podemos crear? Para ello tenemos que pensar. A ver, ¿quién me ayuda? Dime qué palabras podemos crear. Por ejemplo, roca. Caro. Ya, muy bien. ¿Qué más? Caro. ¿Qué más? ¿Qué más? Roca, caro. ¿Qué más podemos crear? Arco. ¿Qué más? Croa. ¿Qué más? Mira, con solamente estos. Entonces, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que pues el lenguaje es racional, porque nosotros estamos pensando para crear todas estas palabritas, ¿no? Muy bien. El lenguaje entonces es racional. Esta es una parte importante que quiero que me entiendas. El lenguaje también es doblemente articulado o biarticulado. Doblemente articulado. Quiere decir que podemos dividir las unidades en morfemas y en fonemas. Aquí ya hemos dividido ya en fonemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son los sonidos. Los fonemas son los sonidos que tienen. Ahí está. Los fonemas, un ratito voy a poner esto un poquito más acá para... Entonces, la doble articulación del lenguaje, la inteligencia y el razonamiento humano permiten desdoblar al lenguaje en las siguientes unidades, en morfemas y en fonemas. Por ejemplo, vamos a desdoblar, vamos a segmentar, vamos a desdoblar la palabra marinerito en morfemas. A ver, primero vamos a desdoblarlo en morfemas. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son las unidades mínimas de una palabra, pero estas unidades mínimas deben tener un significado. Tal es así que la palabra marinerito se puede partir, se puede desdoblar, se puede segmentar en mar, que sería un primer fonema. Mar, in, otro fonema. Mar, in, otro fonema. Un ratito. Mariner, it. Y acá le ponemos la O. Mira, tiene la palabra marinerito, tiene 1, 2, 3, 4, 5 morfemas. La palabra marinerito. 5 morfemas. Los morfemas son las unidades mínimas en las que se puede descomponer una palabra. Mar, pero tienen que significar. Mar, pues sabemos todos, ¿no? La palabra marinerito viene de mar. In es un morfema que sirve para hacer más palabras. También es un morfema derivativo que se utiliza mucho para crear nuevas palabras. It, ¿qué significa it? It es un morfema diminutivo, es un morfema derivativo diminutivo, que significa pequeño, diminutivo. Y O es un morfema masculino. La O es un morfema masculino. Entonces, la palabra marinerito lo hemos descompuesto en morfemas. Y también lo podemos descomponer en fonemas. ¿Cuáles son los fonemas de marinerito? Los fonemas son los sonidos de cada una de sus letras. Por ejemplo, pero los fonemas se representan
en un slash y con letra minúscula. Tiene este fonema, M. Tiene el fonema A. ¿Qué más? Tiene el fonema R. Uy. Tiene el fonema R. Tiene el fonema MAR. Tiene el fonema I. ¿No? Tiene el fonema N. También tiene el fonema N. Y así podemos nosotros seguir desdoblándolo en fonemas. Estos fonemas, así como hemos visto en el caso de los fonemas de croa, de arco, con esos fonemas que son 4, en el caso de arco, hemos creado muchas palabras. Imagínate cuántas palabras podemos crear con todos los fonemas de la palabra marinerito. Muchas palabras más que con croa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos crear? A ver, si quiero un par de palabras con marinerito. ¿Qué podemos decir? Mar. Podemos crear marito. Podemos crear mano. Mira, M-A-N-O, mano. Podemos crear ¿qué más? A ver. Tiner. Podemos crear tiner, T-I-N-E-R. Y así podemos, si nosotros nos podemos a pensar, podemos crear muchas, muchas palabras. Entonces, en el español hay 24 fonemas y hay 27 grafemas. Imagínate nosotros creamos una infinidad de palabras, una infinidad de pensamientos. Podemos hacer libros y libros y libros y nunca terminar de escribir con 24 fonemas y 27 letras. Con eso nomás nosotros podemos hablar 5 días sin parar, ¿no? Con un número finito de elementos podemos crear infinidad de palabras. A eso se le conoce como la doble articulación del lenguaje o doblemente articulado o biarticulación del lenguaje de la lengua. Y esto fue estudiado por André Martinet. André Martinet entonces estudia la biarticulación del lenguaje y es una de las características de nuestro lenguaje, de nuestro principal medio de comunicación. También si hablamos del lenguaje, es necesario hablar de los planos del lenguaje. ¿Qué son los planos del lenguaje? Los planos del lenguaje son la lengua y el habla. La lengua, cuando hablamos de lengua, vamos a pensar en un idioma. Cuando hablamos de lengua, vamos a pensar en un código. Puede ser en el castellano, puede ser en el inglés, en el francés, en el quechua, en el aymara. Esa es una lengua, ese es un código. ¿Qué es la lengua? La lengua es un conjunto de signos articulados que hacen que nosotros nos comuniquemos. Entonces, cuando hablamos de lengua, vamos a decir que la lengua es social. ¿Por qué? Porque está en todas las sociedades. Todas las sociedades se comunican hablando una lengua, hablando un idioma, ¿no? ¿Y qué es el habla? El habla es algo individual, que cada persona utiliza a su manera. Nadie puede hablar como yo, nadie puede hablar como tú. Mira, somos tantos millones de seres humanos en el mundo, cada uno tenemos una forma particular de hablar. Nadie habla como yo, salvo que me imiten. Nadie habla como tú, ¿no? El habla es individual. Por eso es que nosotros podemos reconocer a las personas por su forma de hablar. Tú estás en tu cuarto y no sabes que tu tío ha llegado, no lo has visto. Ay, mi tío está abajo. ¿Cómo te has dado cuenta? Por su habla, no por su forma de hablar, por su voz. El habla es individual, pero lengua y habla se necesitan. Cada quien tiene sus propias características, pero lengua y habla no pueden vivir separados. No existen separados, lengua y habla. Lengua es el idioma. Muy bien, lengua es
el idioma, lengua es pues el código castellano, por ejemplo. ¿Ese castellano podría existir si no existiera el habla? Habla es lo que estoy haciendo yo en estos momentos. ¿Nosotros sabríamos de la existencia del castellano si no existiera el habla? No, pues, ¿dónde se pondría de manifiesto? ¿Cómo se pondría de manifiesto la lengua? ¿Cómo? Si no es a través del habla. Y ahora, muy bien, el habla puede existir, pero ¿serviría si no existiera un idioma, el habla? Lengua y habla se necesitan. Es como la monedita de un sol o de 5 soles. Ya, cada quien tiene su lado, pues, ¿no? Su cara y su sello. Su sello, su cara tienen sus respectivas características. Que si yo con una lima la parto en dos, voy a tener el sello por acá, la cara. Mira, mira, mira por acá. Ya. ¿Van a valer? ¿Con la cara nomás puedo comprar o con el sello nomás? No. Pierden su valor. Adquieren su valor cuando están juntas, cara y sello. Es igual que la lengua y el habla. La lengua y el habla no pueden estar separadas. Cada quien tiene sus propias características. Cada quien tiene sus propias, ¿no? Digamos, pues, sus expresiones propias, pero tienen que estar juntas. Si no, pierden valor. La lengua es social, el habla es individual. La lengua es teórica, el habla es práctica. La lengua es psíquica. ¿Por qué la lengua es psíquica? Porque la lengua está aquí en nuestro cerebrito, en nuestra cabecita. Están todas las palabras que nosotros conocemos. Todas están acá en nuestro lexicón. Todas. Las palabras no están en el diccionario. Las palabras, si tú te pones a revisar, están en tu cabecita, todas. Y psicofísica es el habla. ¿Por qué se dice que el habla es psicofísica? Porque utiliza nuestro aparato fonador para su emisión, ¿no? Para salir. Es psicofísico, utiliza mis labios, mis dientes, mi lengua para hacerse notar. La lengua es un código, la lengua es un código y el habla es el uso de ese código. La lengua es variable y el habla es efímera. Efímera quiere decir que el habla es pasajera. Si yo dejo de hablar, ya no hay habla, ¿no? Muy bien, entonces esos son los planos del lenguaje. Dentro de los planos del lenguaje también nosotros vamos a encontrar las variaciones lingüísticas, ¿no? ¿Qué son las variaciones lingüísticas? Ya que estamos hablando de la lengua, estamos hablando del idioma. Estamos hablando del idioma castellano que cambia. El idioma castellano, como muy bien sabes, surge en España, en Castilla. Pero este idioma castellano se habla en todas partes del mundo. En los 5 continentes se habla el castellano. Pero, de acuerdo a la ubicación geográfica, este idioma cambia, varía. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo. Nos damos cuenta porque en España al niño se le dice chaval. A ese mismo niño en México se le dice chavo. En Chile a ese niño se le llama cabrito. Así se le llama al niño cabrito y no es una ofensa delante de su papá, delante de su mamá, su mismo papá, su misma mamá. Hey, cabrito, ven tú, cabrito, en Chile, ¿no? En Argentina al niño se le conoce como pibe y en Venezuela chamo. Y en el Perú, chibolo. Y así va cambiando. A ese cambio que sufre la lengua, se le conoce como dialecto. ¿Qué es el dialecto entonces? Es la variación que sufre una lengua por razones geográficas. Muy bien. Así lo mismo tenemos al sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto son las variaciones que sufre un idioma por razones socioculturales, socioeconómicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona preparada, una persona que lee, habla muy diferente a una persona que no lee, a una persona que no se ha preparado, ¿no? La persona culta, la persona que lee, va a hablar un nivel súper estándar. Esta es una línea imaginaria, más o menos para ubicarnos nosotros.
El nivel subestándar de la lengua, superestándar de la lengua, es el nivel culto, el nivel que utilizan pues los literatos, los periodistas, las personas muy preparadas, ¿no? No podemos decir los congresistas, no podemos decir los alcaldes, ese era, en otros tiempos podíamos decir eso, pero ahora que tenemos que especificar bien. El nivel superestándar lo hablan las personas preparadas, las personas cultas. ¿Quiénes son estos? Pues podemos citar ejemplos a Mario Vargas Llosa, que es un hombre culto, preparado, ha escrito muchos libros, tanto así que Premio Nobel de Literatura, ¿no? Por ejemplo, superestándar. El lenguaje estándar, el nivel estándar. El nivel estándar lo hablamos nosotros, lo hablas tú, lo hablamos nosotros, ¿no? Todos los que somos de alguna manera preparados, los que nos interesamos por nuestra educación. El nivel estándar, el nivel coloquial, lo hablas en tu casa, con tu familia. Pero hay otro nivel que es el nivel subestándar, que está por debajo, que nosotros a este nivel no podemos llegar. Más bien tenemos que llegar al nivel superestándar, más no descender al subestándar. En el nivel subestándar de la lengua pues están las jergas habladas por los delincuentes, así nacen las jergas, ¿no? Habladas por los delincuentes, está la replana, las palabras que no la encuentras ni en el diccionario. Todas las palabras nosotros las podemos encontrar en el diccionario, pero hay palabras que son ya muy vulgares que no se encuentran en el diccionario. Entonces, esas palabras pertenecen al nivel subestándar de la lengua. Por ejemplo, en el nivel superestándar de la lengua, por citar un ejemplo, nosotros podemos decir párvulo. ¿Qué será párvulo? ¿Quién me dice que es párvulo? En el nivel estándar, en el nivel que manejamos, esa palabra es niño. Muy bien, por acá me están comentando ya. Muy bien, niño. Muy bien, Rubén Chávez. Niño. Y en el nivel subestándar, ¿qué será? Chibolo, ¿no? Chibolo. Chibolo. Entonces, aquí están los niveles de la lengua sociolecto. El sociolecto. ¿Y qué es el idiolecto? El idiolecto son las variaciones diafásicas de la lengua. Es la forma en que hablamos de acuerdo a las situaciones comunicativas, ¿no? El idiolecto. Por aquí tengo yo, mira, el sociolecto. Los cobradores de combi utilizan la expresión al fondo hay sitio. El dialecto. En Argentina se utiliza el término che para referirse a un amigo. El cronolecto. Los jóvenes emplean la palabra bravazo de forma positiva, ¿no? ¿Qué es sociolecto? ¿Qué es dialecto? ¿Qué es cronolecto? Entonces, crono, ¿de qué viene? De tiempo, pues, ¿no? La juventud utiliza esos términos. Todos estos términos surgen porque estamos hablando acerca de la lengua. Estamos hablando de la lengua y la lengua tiene estas variantes, estas variaciones. Hemos visto primero la variación del dialecto y luego estamos viendo el sociolecto. El sociolecto hace que existan los niveles de la lengua, superestándar, el subestándar. Muy bien. Si bien es cierto, el lenguaje nace para comunicarnos. La principal función del lenguaje es la de comunicarnos. Por eso es que el lenguaje nace como producto de la evolución, como producto digamos, pues de la frustración del hombre, porque no podía el hombre comunicarse y tenía tanto que decir que los dibujos no le bastaban. Entonces hace forzando que su aparato fonador emita sonidos. La principal función, la comunicación. Pero dentro de los mensajes nosotros podemos notar
Dentro de los mensajes nosotros podemos notar algunas funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones? La función representativa, la función expresiva, la función apelativa, la función metalingüística, la función fática, la función poética. Estas son las funciones del lenguaje. La función representativa es aquella que nosotros utilizamos cuando hablamos del referente. Si te das cuenta, referente, emisor, receptor, código, canal, mensaje, son los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación se relacionan muy directamente con las funciones del lenguaje. La función representativa del lenguaje se relaciona con el referente. ¿Por qué? Porque habla de la realidad. Ejemplo de función representativa. La película dura 3 horas. Es un ejemplo de función representativa. O si yo digo, la temperatura es de 26 grados, ¿no? Si yo digo, Fiorella viajó a Huancayo, un ejemplo. Estoy hablando de la realidad, ¿no? Del referente. Y estoy utilizando la función representativa. La función expresiva. La función expresiva es cuando nosotros expresamos nuestro mundo interior, el mundo interior del emisor, ¿no? ¿Quién expresa su mundo interior? El emisor. ¿Cómo expresamos nuestro mundo interior? Diciendo nuestras emociones, diciendo nuestros sentimientos. Pero qué guapo es, ¿no? Pero qué guapo es. Aquí vamos a hacer la función expresiva. Te amo, mamá. Estamos expresando un sentimiento que tenemos hacia nuestra madre. Pero no todos nuestros sentimientos son bonitos, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, no todas son positivas. Tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones también pues negativas. ¡Ah, qué asco! Pero estamos expresando una emoción. Cuando estamos expresando una emoción, cuando expresamos un sentimiento, estamos utilizando, claro, me duele la cabeza, ¿no? Estamos utilizando la función expresiva del lenguaje, por ejemplo, ¿no? La función expresiva. De repente ustedes, ¿cómo expresan ustedes, por ejemplo, sus emociones, los chicos, al ver a una chica bonita, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se dice? Antes era, qué guapo eres. Ahora, ¿cómo es? De repente las chicas, ¿cómo expresan eso? Esa emoción, ¿cómo se expresa? A ver si me lo dices, si me lo escribes. ¿No? No expresan ustedes, no expresan. Ya poco a poco van a ir expresando. Muy bien, vamos con la función poética. La función poética es la más sencilla de reconocer de repente en un examen, no en una pregunta. ¿Por qué? Porque es un poema. Es un poema, ves la forma del mensaje, ¿no? El mensaje está expresado rítmicamente, con melodía, con esos estilos, pues, ¿no? Que nos hacen a nosotros darnos cuenta que se trata de un poema. O si de repente no es un poema, pero es algo que tiene una cadencia, de repente un refrán, ¿no? Pero nos damos cuenta que estamos utilizando la función poética del lenguaje. Por ejemplo, acá, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es un poema. ¿De quién es este poema? ¿Sí lo reconoces? ¿De quién será? A ver si me lo dices. Nada, ¿no lo reconoces? A ver, por ahí alguien que me diga un ejemplo, un pequeño fragmento de un poema. Si no es un poema, que sea un dicho popular, algo. A ver, por aquí ya me lo están diciendo. Ah, ya, efectivamente, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, de César Vallejo.
Muy bien. Por ahí alguien que quiera dictarme un pequeño, aunque sea un verso, algo bonito, de repente esta tarde. A ver, ¿nadie? Por aquí. Ah, qué bonito. Las perlas de tu boca brillan al sonreír. Obviamente yo no tengo perlas, ¿no? Ni tú tienes perlas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro, sí es. Ah, esto de a cocachos aprendí. También a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. También hay una función poética porque el mensaje está llegando bonito a nosotros. Es la forma del mensaje. La función poética es la forma del mensaje. La idea es que el niño no aprendía muy bien, ¿no? Era un poquito, digamos, pues, irresponsable, como que no le gustaban mucho los estudios, ya. Eso es. Pero mira la capacidad del ser humano, de algunos, no de todos, de que ese mensaje llegue de una manera bonita, con ritmo, con ganas de querer escuchar, ¿no? A cocachos aprendí. ¿Cómo es? A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací, etcétera, etcétera. También sí, eso también es, también. Muy bien, chicos. Esa es la función poética. Tenemos a la función fática o de contacto, así se llama, fática o de contacto. Esta función fática o de contacto se relaciona con el canal, ¿Por qué? Porque la función fática es aquella que va a permitir que el emisor compruebe si el canal, que es el medio físico por donde llega el mensaje, todavía está en funcionamiento. Esa es la función fática o de contacto, aquella que permite verificar si el canal está en funcionamiento. Por ejemplo, tú estás hablando por teléfono con tu prima, con tu amigo, y estás hablando y... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sigues ahí? Ajá, estás comprobando si todavía el teléfono está contactándote con la otra persona, ¿no? Hola, ¿sigues ahí? Te escucho entrecortado. O en las actuaciones, cuando la persona, pues el encargado de animar la actuación, 1, 2, 3, probando micro, está probando que el canal, que es el micro, por donde vas a escuchar tú la actuación, esté funcionando. Entonces, la función fática es aquella que comprueba si el canal está en funcionamiento. Por eso que se relaciona directamente con el canal. Función fática. Función apelativa o conativa, así se llama la función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa se relaciona con el receptor. La función apelativa o conativa se relaciona con el receptor. ¿Por qué? Porque es aquella mediante la cual vas a querer que el receptor haga lo que tú deseas. Vas a querer persuadir la voluntad del receptor, ¿no? Lo vas a querer convencer al receptor de que haga lo que tú deseas. De repente, Luis, limpia tu cuarto. Bueno, ¿no? Hay personas que le dices eso y lo hacen, Luis, limpia tu cuarto. Pero hay personas que no. Entonces, Luis, limpia tu cuarto, por favor. De repente la persona no hace lo que tú deseas con un ruego, entonces lo haces con un mandato, ¿no? O de repente, hoy todo a mitad de precio en Saga. Entonces la persona dice, a mitad de precio, uy, no, o sea, lo que costaba 100 va a costar 50, voy. Y las personas pues caen y van. Entonces ahí la función del lenguaje ha sido la función apelativa o conativa, porque el receptor cambia de parecer. Tú deseas que el receptor cambie de actitud, que el receptor haga lo que tú quieres que lo que tú quieres lograr, ¿no? Esa es la función apelativa. La función expresiva ya lo hemos visto. Vamos a hacer la función metalingüística. La función metalingüística es aquella función que se relaciona con el código. La función metalingüística
La función metalingüística es la función que habla del lenguaje utilizando el lenguaje. La función metalingüística, entonces, habla del lenguaje utilizando el mismo lenguaje. Cuando yo hablo del lenguaje, en estos momentos estoy utilizando la función metalingüística, porque estoy hablando del lenguaje utilizando el mismo lenguaje. Cuando se hable, pues, del verbo, cuando se hable del sustantivo, cuando se hable de cualquier cosa que tenga que ver con lenguaje, estamos utilizando o estamos poniendo en práctica la función metalingüística del lenguaje. Esta función, vuelvo a repetir, se relaciona con el código. Muy bien. Vamos a darle una repasadita a todo lo que hemos hecho, ¿ya? Hoy día, entonces, hemos visto el lenguaje. Hemos dicho que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Nadie más se comunica a través del lenguaje. Hemos también visto que el lenguaje es un proceso evolutivo. No todos los hombres o los primeros hombres no hablaban. Los primeros hombres sí se comunicaban, pero no a través del lenguaje, sino utilizaban señas, utilizaban dibujos, utilizaban gestos para poder comunicarse. El lenguaje es un producto de la evolución, de la necesidad que tenía el hombre de decir tantas cosas, de simplemente, pues, decir tengo frío, tengo hambre, tengo calor, no comas de este fruto. Entonces, de tanto que forzó su aparato fonador, en algún momento de la historia, él logra dar sonidos articulados. Por eso se dice que el lenguaje es producto de la evolución, que surgió, que nació por la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse con sus semejantes. Entonces, ¿el lenguaje será innata o aprendida? Es innata, pero necesita del estímulo para desarrollarse, ¿no? Dentro de las características del lenguaje hemos dicho que es universal, hemos dicho que es racional, no te olvides, el lenguaje racional es aprendido, es doblemente articulado. En doblemente articulado, la conclusión importante que podemos sacar es que de 24 fonemas y 27 letras, nosotros hacemos infinitas palabras. Podemos hacer libros y libros y libros y libros utilizando simplemente 24 fonemas, 24 sonidos, utilizando 27 letras. Imagínate todo lo que podemos hacer. Esa es el doblemente articulado, la biarticularidad del lenguaje. Luego hemos visto los planos del lenguaje. Sabemos que los planos son lengua y habla. Cada una de estas con sus propias características, pero unidas. No pueden estar separadas porque pierden valor. Una no se puede desarrollar sin la otra. Luego hemos visto las variaciones que sufren las lenguas, ¿no? Hemos visto el castellano, que de acuerdo a el lugar geográfico varía. A esta variación que sufren los idiomas se le llama dialecto. Pero así como existe el dialecto, también existe el sociolecto. El sociolecto es la variación que sufre una lengua por razones socioculturales, socioeconómicas. Quiere decir, si la persona es una persona preparada, va a hablar de manera distinta a una persona que no se haya preparado, que no se preocupe por su educación, ¿no? Ahí se nota. Entonces, el sociolecto da origen a los niveles de la lengua. Nivel superestándar, al nivel subestándar. Hemos comentado también acerca de las funciones del lenguaje y hemos dejado claro que la función principal del lenguaje es la de comunicarnos, pero que en ese acto comunicativo se notan
algunas de las funciones: representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, fática, poética. Estas a su vez están estrechamente relacionadas con los elementos de la comunicación, como son el referente, el emisor, el receptor, el código, el canal y el mensaje. Eso es lo que hemos visto el día de hoy con sus respectivos ejemplos de cada función. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado, chicos? Para poder desarrollar la parte práctica. A ver, por aquí parece que hay una pregunta. Muy bien, entonces vamos a desarrollar rápidamente la parte práctica. Ok. Ya está. Aquí está la parte práctica. Empezamos. Pregunta número 1, por favor, todos participen, todos de las preguntas, ¿ya? A ver, dice 1. El lenguaje es una facultad inherente al hombre y presenta una serie de características que la particularizan. Tomando en cuenta esta referencia teórica, por acá ya me están dando la respuesta. A ver, vamos a ver si la respuesta es la B. Vamos a ver, ya Susana. Tomando en cuenta esta referencia teórica, seleccione la opción que presenta una particularidad ajena a este. A ver, dentro de las funciones, dentro de las características hemos visto si es racional, si es universal, si es biplánico. Muy bien, instintivo, respuesta correcta. 1B. 1B, ¿ya? Muy bien, la señorita que participó. 2. La biarticulación, la doble articulación, recuerda. La biarticulación se sustenta en la productividad del lenguaje, la cual consiste en la capacidad que tiene el hombre para crear infinidad de palabras, a partir de unidades limitadas. Esto lo logra gracias a que dichos elementos son... ¿Cuál es la respuesta? Ya me están dando la respuesta. B. No, concretos no hemos dicho. Hemos dicho incluso que se pueden contar. Son 24 fonemas. ¿Cuál sería la respuesta? Finitos. 2, respuesta C. 2, respuesta C. ¿Ya? Vamos con la 3. Las oraciones interrogativas o exhortativas se hallan ligadas a la función apelativa del lenguaje. De esta manera, se manifiesta claramente la intención de persuadir para un cambio de conducta. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que corresponde con la función apelativa. A ver, ¿cuál de estas oraciones es apelativa? Ya está, ya me están dando la respuesta. Estamos en las oraciones 3. 3A, excelente, muy bien, Brian. 3A, ¿ya? 4. Un vendedor de enciclopedias llegó a una casa para ofrecer sus libros, pero vio pegada en la puerta un afiche que decía: cuidado, casa vigilada. Según la intención del emisor de este escrito, la función del lenguaje que predomina es la... Aquí está la respuesta.
Susana dice la C. A ver, efectivamente, Susana, la respuesta es apelativa. Muy bien, Susana. Pasamos a la 5. La función apelativa o conativa, mira, así es su nombre, ¿ah? Apelativa o conativa. La función apelativa o conativa del lenguaje busca que el receptor cambie de conducta, haga o deje de hacer algo. Con respecto a lo dicho, señale la opción donde destaca esta función. Apelativo conativa, a ver. Por aquí me están hablando. Susana dice, ¿Susana es C o D? D. A ver, Susana dice que es la D. La función apelativa número 5. A ver, ¿quién más quiere participar? Guadalupe, ya. Susana está con la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta la D. La respuesta la D. Muy bien. Vamos con la 6. Chicos, todos, por favor. Ah, no, le mandó el auxiliar. 6, ¿no? Pasamos a la 6. Ya está. Relacione. Relacione el tipo de función del lenguaje con su respectivo ejemplo. Ya está. A ver, el 1 es la función expresiva. ¿Dónde está el ejemplo de expresiva? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? A ver, ¿ya me están dando la respuesta? Respuesta de la 6C. Respuesta de la 6. No es la C, no es la C. A ver, miren bien. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a hacerlo conmigo. Expresiva, ajá, por aquí me dan la respuesta. A ver. C. ¿Qué número vamos? 6, ¿no, chicos? A ver, déjame ver. 6, no es la C. Mira, te digo por qué no es la... A ver, 6. Expresiva. ¿Dónde está la expresiva? Ese joven jugador cusqueño anotó un magnífico gol en el Garcilaso. Ya, ahí está, la 1 va con la A. 2, apelativa. ¿Dónde está la apelativa? Recuerda que la apelativa quiere un cambio de conducta en el receptor. Jóvenes, disciplínense. La 2 va con la D. A ver, la D, dice Susana, la D. 6, la D. A. Es la A. Mira, 1 con la A. 1 con la A. 1 con la 2 con la D. Apelativa va con la D. Jóvenes, disciplínense. Poética, ¿dónde encontramos un mensaje bonito, ¿no? Que suene, a ver. Madre, tu corazón. Ya, a ver, ¿qué me dicen? A ver, la D. 1 la A, 2 la B, 3 la D. 3 la D, a ver, 3 la D. ¿Dónde está? Poética con la D. No. Es la A, chicos, la A, ¿ya? La 3 con la C y la 4 con la B. Respuesta A. Pasamos a la 7. A ver, la 7. La función poética se expresa mediante un lenguaje figurado y ornamental. Indique la alternativa donde haya un ejemplo de esta. A ver, ¿dónde hay función poética? Muy bien. Ah,
ya. Ay, me dice Susana, no me refería a que, a que dos va, ya, perfecto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos a la 7. En la 7 la respuesta es C. Muy bien. 7, clave C. ¿Ya? 7C. Muy bien, Brian dio la respuesta. 8. Señale la característica inherente a la lengua. A ver, ¿cuál es una característica propia de la lengua? ¿Cuál? A ver, en la 8. ¿Sí? ¿Alguien ya me da la respuesta? A ver, por aquí. No es A ni C. A ver, la lengua es heterogénea y variable, dice. Heterogénea quiere decir que es igual. ¿La lengua es igual? No, hay diferentes lenguas, ¿no? Nosotros hablamos castellano, en otro sitio hablan inglés, francés, ya. No es heterogénea. ¿Se vincula con la fonética? No. La que se vincula con la lengua se vincula con la fonología y el habla con la fonética. ¿Posee naturaleza psicofísica? No. Psicofísica es el habla. Entonces, ¿configura el sistema lingüístico? Sí. Configura el sistema lingüístico. Respuesta D. A ver, vamos con la 9. En el enunciado, el verbo transitivo necesita de un complemento directo, ¿cierto? Predomina la función metalingüística del lenguaje, la cual se relaciona con el elemento de la comunicación denominado, eso está fácil, a ver, C, código, muy bien, código, respuesta correcta, Susana. 10. ¿A qué tipo de variación dialectal pertenecen los siguientes enunciados? Aquí los enunciados son estos. Llegó al aula ubicándose, le acompañé hasta que terminó de leer, todos estos. Aparentemente, chicos, no tienen ningún error, pero revisen bien y me dan la respuesta. La 10. A ver, por aquí hay respuesta. B. A ver, por ahí me dicen B. Ya, por ahí me dicen B. Susana, ¿tú escribiste C o es de la respuesta anterior? Ya. Ya, a ver, les comento. Dice, llegó al aula ubicándose cerca de la puerta. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? El gerundio, recordemos al gerundio, ando, yendo, lavando, comiendo, la D. Ya, por ahí me dicen la D. A ver, escúchame. El gerundio ando, lavando, comiendo, corriendo, endo, ando, ¿no? Ya, terminaciones. Ubicando, ubicando. Acá hay un gerundio seguido de un pronombre átono. Entonces, dice que, la regla dice que el gerundio no debe ser, la acción del gerundio no debe ser posterior a la acción del verbo. Debe ser en simultáneo o anterior. Por lo tanto, aquí el verbo es llegó al aula ubicándose. Ubicándose es después de llegó, ¿verdad? Entonces está mal. El gerundio debe ser anterior o en simultáneo con el verbo. Por ejemplo, en simultáneo con el verbo sería bajó, baja agarrándose. Es en simultáneo. Baja del árbol agarrándose.
baja agarrándose. Ahí está en simultáneo. No puede ser posterior, el posterior al verbo, el gerundio. En le acompañé hasta que terminó de leer. ¿Cuál será el problema? En le acompañé hasta que terminó de leer todo. Le acompañé. ¿Es correcto? ¿Tú crees que sea correcto? Le acompañé hasta que terminó de leer. Si fuera varón, ¿cómo sería? Le acompañé, lo acompañé. ¿Cuál es lo correcto? A ver. Claro, lo acompañé. Y si fuera mujer, ¿cuál es lo correcto? La acompañé. Muy bien. Entonces, le es incorrecto. Leísmo. A esto se le determina leísmo. Es un barbarismo. Si es varón, es lo acompañé. Si es una dama, es la acompañé. Le no se dice, es un leísmo. Entonces, aquí están mal, ¿no? Subestándar y estoy seguro de que nos brindará su apoyo es estándar, normal, está correcto. Y acá puedes notar que la A y la C son iguales, ¿no? Subestándar y estándar, subestándar y estándar. Entonces la respuesta es A o C, cualquiera de las dos. 11. ¿Cómo será el 11? A ver. El hecho de que con 4 fonemas, O, R, A, C, puedan combinarse y crear palabras como croa, arco, caro, roca, orca, implica que el lenguaje se caracteriza por ser, eso lo hemos explicado, una de las características, universal, innato, biarticulado, biplánico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? C, biarticulado. Muy bien, biarticulado. C. 11. 12. En el diálogo, Juana, amiga, del Milton su bambrillo bien chaposito es. Paulina. Ah, sí, el hijo de Milton es bien chaposito. Mira, está jugando aicito. Los enunciados resaltados evidencian un dialecto A, B, C o D, respectivamente. O sea, el primero es costeño, el segundo es andino. A ver cómo es el asunto. A, muy bien, Guadalupe. A, amazónico, andino. Respuesta de la 12, A. Respuesta de la 12, A. 13. En Cajamarca se denomina casera a la mujer vinculada sentimentalmente con un varón, mientras que en Lima significa clienta. En el enunciado anterior encontramos un dialecto que se manifiesta en el nivel, mira, morfológico, recuerda que ve la forma, sintáctico el orden, semántico el significado y fonético el sonido. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, Guadalupe. Semántico, de significados. La palabra no ha cambiado, la palabra es igualita, solamente cambia el significado. Muy bien, semántico. Respuesta de la 13B. 14. La productividad del lenguaje se expresa a través del empleo de unidades significativas y distintivas. Esto se vincula con la propuesta teórica de ¿quién hace la biarticulación? ¿Quién habla de eso? Te mencioné a uno de estos lingüistas. La C, André Martínez, la C, a ver. Perfecto, André Martínez, muy bien. 15. El cambio que han sufrido algunas palabras como desfasaré, desfaceré, o a deshacer, o taurus, a toro, demuestran que, a ver, ¿hay alguna respuesta? Te explico esto, ¿ya? La 15, la respuesta es la D, que la lengua cambia
varía diacrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua, que las palabras, a través del tiempo, no cambian y cambian. A la vez son mutables e inmutables. ¿Por qué y a qué se refiere? Diacrónicamente dice que sí cambian diacrónicamente, pero en un tiempo muy largo, que nosotros no vamos a ver. Por ejemplo, mientras nosotros tengamos vida, no va a cambiar una palabra, pero de acá a unos 400 años, o en 400 años de existencia, o en 300, una palabra puede variar, pero en mucho tiempo no cambia. Por eso es diacrónica y sincrónicamente, ¿no? Mutable e inmutable a la vez. Entonces la respuesta es la D. 16. De mi hermanito, su amiguito, el Fuancito, se ha quedado un ratico. En el enunciado anterior se manifiesta el dialecto en las modalidades sintáctica, fonética, morfológica. ¿Cómo ves? ¿Qué cosa ha variado? En los 4 aspectos básicos de la gramática: semántica, morfología, sintaxis y fonética. A ver. La A, me dicen por ahí. Respuesta de la 16, la A, correcto. Mira, ha cambiado y ya es dialecto. Muy bien. Sintácticamente, porque el orden de las palabras. De mi hermanito, su amiguito, no. El amigo de mi hermano, el amiguito de mi hermano, de mi hermanito, ya. Fonéticamente, ellos mucho confunden la J con la F. Fuancito. Pero no es Fuancito, es Juanito, Juancito, ¿no? Fonética. Y morfológicamente, acá le han suprimido la D. Quedado, quedado. Morfológicamente, la morfología ve la forma o estructura de la palabra. La respuesta A, 16, la A. Muy bien. 17. Marque dentro de los paréntesis la correlación literal entre ambas columnas y elija la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver. Idioma. Individual y práctico. Rigor jurídico. Producto de la evolución. No, producto de la evolución, ¿qué cosa es? El lenguaje humano. Entonces ya tenemos la E, va dentro del producto de la evolución. Individual y práctico es el habla. Lengua es producto. No. Lengua es, acá está lengua. Aquí. Plano psíquico. Y ya está todo. ¿Cuál será la respuesta? 17C, 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 ¿ya? A ver, 18. ¿Qué enunciado define mejor al lenguaje? Uy, eso está fácil. A ver. Perfecto, Yanela. C. Facultad inherente a todos los seres humanos. Muy bien, Brian, también. C. Vamos con la 19. Elige el enunciado en el que predomina la función metalingüística del lenguaje. Eso está fácil también. ¿Recuerda cuál es la metalingüística? A ver. Respuesta A. Muy bien, respuesta A. Actualmente el castellano está formado por 27 letras y 24 fonemas. Eso se encuentra en el último manual de ortografía de la RAE. Así que repasen, jóvenes. ¿Qué funciones del lenguaje prevalecen en los enunciados resaltados respectivamente? O sea, en todo esto, ¿qué funciones encuentras? A ver, 20. No es la A. Es la B.
es la B. Lo que pasa, chicos, que, o sea, sí es una información, pero así no se llama la función. La función se llama representativa, no se llama informativa. Representativa y conativa. ¿Ya? Respuesta la B. Muy bien, chicos. Entonces, quisiera saber si hay alguna consulta. Creo que estamos en hora. ¿Hay alguna pregunta y alguna consulta? A ver, por aquí. Ok, Brian. Muy bien. Entonces hay que repasar todo correcto. Un ratito. Ya, chicos, ¿alguna consulta y alguna pregunta?